Como estado resulta minúsculo. Sin embargo, en términos de historia mundial, es un peso pesado. Nos referimos al Vaticano. La ciudad del Vaticano se construyó en torno a la humilde tumba de San Pedro y sus edificios son magníficos. Incluso la primera basílica era casi tan grande como la Catedral de Notre Dame en París. El edificio medía más de 120 metros de largo y 66 de ancho. Sus dimensiones eran colosales. Y la sucesora de la primera basílica tiene aún más que ofrecer. La Basílica de San Pedro estaba destinada a ser la iglesia más grande del mundo, con una superficie de más de 20.000 metros cuadrados, es decir, el tamaño de 3 campos de fútbol. Tiene una capacidad para hasta 60.000 creyentes. Tanto el tamaño como la calidad estética eran excepcionales. La catedral se diseñó para impresionar a sus visitantes. Construir una iglesia de este tamaño es un enorme desafío técnico. ¿Cómo se construye una cúpula de 42 metros de diámetro y 110 metros de altura? Estos anillos de hierro atraviesan la cúpula. La gran cantidad de hierro lo convierte en un edificio muy moderno. En medio de la plaza de San Pedro se alza un obelisco de más de 300 toneladas. Para erigirlo se construyó una estructura de madera que funcionaba a la vez como grúa y vehículo de transporte. Se desplegaron 900 hombres, 144 caballos y 40 cabrestantes. En la Ciudad del Vaticano, la arquitectura está totalmente al servicio de la iglesia. Un pasadizo secreto de 800 metros de largo está reservado exclusivamente a los papas, y en un búnker subterráneo se guardan documentos de los primeros tiempos del cristianismo. Las estanterías se extienden hasta 80 kilómetros. Detrás de estas maravillas arquitectónicas se esconde un número inimaginable de desafíos técnicos. Miguel Ángel no solo pintó la Capilla Sixtina, sino que diseñó él mismo el andamiaje necesario. Y Bernini ideó un diseño muy original para la Plaza de San Pedro. En la plaza caben unas 300.000 personas. El Vaticano nos abre puertas normalmente inaccesibles y, con la ayuda de animaciones en 3D, nos sumergimos en su asombrosa arquitectura. Acompáñenos a descubrir los secretos de la Ciudad Santa. En el corazón de Italia, enclavado en la ciudad de Roma, se encuentra el Vaticano. Tiene menos de medio kilómetro cuadrado de superficie, de la que un tercio son jardines y parques. Excluyendo algunas parcelas fuera de la ciudad propiamente dicha, el Vaticano solo tiene una quinta parte del tamaño de Mónaco. A la cabeza del pequeño país está el Sumo Pontífice, protegido por 135 guardias suizos. El Vaticano es un microestado, pero no por ello deja de ser un faro espiritual para 1.300 millones de cristianos. Hace 2000 años no había nada en la colina del Vaticano. Para entender cómo de la nada, o casi de la nada, surgió una ciudad-estado con un enorme poder simbólico, hay que empezar por la Basílica de San Pedro. Más de 20.000 visitantes acuden allí cada día, maravillados por esta obra maestra arquitectónica, con sus fastuosas decoraciones y representaciones cristianas. Pero los orígenes de la Basílica de San Pedro se encuentran bajo su piso de mármol, en el lugar exacto donde se alza el famoso baldaquino de bronce de 28 metros de altura. 10 metros más abajo se halla algo que existía aquí ya antes de la catedral. Una necrópolis. La necrópolis se construyó a lo largo de un pequeño camino.
Era un emplazamiento funerario situado aquí, en la colina. Se encontraba a las afueras de la ciudad porque los antiguos romanos hacían una distinción entre los vivos y los muertos. La ciudad era el espacio de los vivos y los muertos eran sepultados fuera. De modo que en aquella época este cementerio estaba situado fuera de la ciudad de Roma. Todavía está bien conservado y algunas de las tumbas que alberga tienen más de 2000 años. Cerca de esta necrópolis hay otro edificio que desempeñó un papel importante para el Vaticano. En la parte baja de la colina de la necrópolis, el emperador Calígula hizo construir un circo romano. Calígula construyó un circo que legó a sus sucesores. Nerón también lo utilizó, por lo que también se conoce como el circo de Calígula y Nerón. El circo es una estructura de 500 metros de largo por 100 de ancho que podía albergar hasta 20.000 espectadores. Precisamente aquí tendría lugar un acontecimiento clave para el cristianismo. Al pie de este obelisco, en el año 64 después de Cristo. Tras el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón culpó a los cristianos. Mandó construir un patíbulo provisional en este circo e hizo crucificar allí a San Pedro. Sus amigos recibieron el cuerpo y lo enterraron cavando un agujero en el suelo. Este sencillo agujero en el centro de la necrópolis se convierte en lugar de peregrinación para cristianos de todo el mundo. 250 años después, Constantino, primer emperador romano que se convirtió al cristianismo, mandó construir allí una iglesia, creando así los fundamentos de lo que más tarde sería la Basílica de San Pedro. La Basílica de Letrán fue la primera iglesia que mandó construir. Le siguieron otras iglesias, como la Basílica de San Pablo, etc. Sin embargo, la basílica que Constantino mandó construir para San Pedro fue probablemente el proyecto más complejo. Constantino impuso una sola condición. La tumba de Pedro debía permanecer donde estaba. Debía ser el centro de la iglesia. Constantino trató de mantener la ubicación exacta de la tumba de Pedro, lo cual era muy inusual. Este insólito proyecto comenzó con el desmantelamiento del circo de Calígula y Nerón. Solo quedó el obelisco que había en el centro del recinto. La segunda fase de la obra consistió en nivelar la ladera sobre la que se construiría la basílica. Como la tumba de San Pedro estaba situada en una colina, los arquitectos tuvieron que rebajar su cima para crear una meseta plana. Hubo que remover la tierra de la parte superior y trasladarla a la parte inferior, asegurándola con un muro de contención de 7 metros de altura. Así se creó la superficie sobre la que se construiría la mayor basílica cristiana de la época. La estructura medía más de 120 metros de largo y 66 metros de ancho. La sección transversal tenía 90 metros de ancho. Se añadieron otros 60 o 70 metros delante de la basílica para el atrio. Era un edificio de dimensiones colosales. Tenía 88 columnas de mármol precioso que debía transportarse a Roma desde las canteras imperiales, lo que exigía una compleja logística. En la Baja Edad Media, cuando la basílica tenía casi 1000 años, fue necesaria una renovación. Desde entonces, numerosas remodelaciones fueron cambiando su aspecto. El edificio contaba ya con numerosos anexos. Es posible incluso que esto lo hiciera inadecuado para las ceremonias religiosas que allí se celebraban. Había que renovar y seguir ampliando la basílica original o simplemente demolerla. La iglesia optó por la segunda opción y proyectó un edificio aún más colosal. Querían algo que reflejara el nuevo poder y prestigio del papado renacentista.
Tanto su tamaño como su calidad estética debían ser grandiosas. La cúpula de la Basílica de San Pedro es un símbolo de esta magnificencia, al tiempo que pareciera haber sido erigida con ingeniosa facilidad. No obstante, la realidad es distinta. El proyecto de la cúpula y del resto de la catedral fue toda una aventura. Hay muchos dibujos de todos los arquitectos que participaron en el proyecto. Bramante, Miguel Ángel, de la Porta, Maderno. Pero conectarlos entre sí para entender quién hizo qué y en qué orden resulta un rompecabezas muy difícil de resolver. Las primeras piezas del rompecabezas incluyen a un papa extraordinario, Julio II, y a una estrella de la arquitectura italiana de la época, Donato Bramante. Juntos iniciaron el proyecto de la Basílica de San Pedro. Su planta no se asemeja a una cruz latina, como es habitual, sino que tiene forma de cruz griega, con una cúpula central, 4 cúpulas laterales y 4 torres. Bramante utilizó una cruz griega como base. Esto encajaba con el Renacimiento y los ideales espirituales de que Dios estaba en el centro del universo. Este proyecto contó con el valiente apoyo del Papa. Se trataba de un proyecto innovador que nunca se había hecho antes y que por tanto requería un gigantesco esfuerzo financiero y material. El modelo de la cúpula que diseñó Bramante se encuentra a solo 2 kilómetros del Vaticano. La cúpula del Panteón de Agripa se había construido durante la Antigüedad Clásica. El edificio de casi 2000 años se ha conservado gracias a que los arquitectos de la época sabían trabajar el hormigón. Bramante adoptó la forma de la cúpula del Panteón, pero elevó la de la Basílica de San Pedro varias decenas de metros. La Basílica de San Pedro es una grandiosa iglesia de planta central. La gigantesca cúpula descansa sobre 4 pilares con 4 grandes arcos. Su realización fue técnicamente difícil, ya que la construcción no solo debía erigirse, sino también durar mucho tiempo. No solo debía soportar su propio peso, sino también terremotos, tormentas y otras adversidades que podían producirse con el paso del tiempo. La construcción de la nueva Basílica de San Pedro comienza en 1506 y durante casi 120 años será una obra de lo más especial. Se trataba sin duda de la mayor obra de construcción del mundo en aquella época. Para construir un edificio así, no solo se necesitan ladrillos, cal, piedra, travertino y mármol, sino también materiales como hierro, plomo y estaño. Por supuesto, esto también se aplica a otras catedrales, pero especialmente a la Basílica de San Pedro por su gran tamaño. Por tanto, la construcción no solo involucró el área de la actual región del Lacio, sino prácticamente toda Europa. A pesar de contar con una financiación de lo más generosa, las obras avanzaban lentamente. El Papa Julio II murió en 1513 y Donato Bramante falleció un año después. A la muerte del arquitecto, el núcleo estructural de la Basílica de San Pedro estaba ya terminado, compuesto por las 4 columnas y sus correspondientes arcos. La construcción de la cúpula, en cambio, aún no había comenzado y ni siquiera estaba claro si podría realizarse. Los sucesores de Julio II y Donato Bramante debían ocuparse del armazón a medio terminar. Fue un proyecto muy longevo en el que participaron muchos papas y arquitectos. La construcción llevó mucho más tiempo que cualquier otro proyecto encargado por un papa. El futuro de la Basílica de San Pedro estuvo en suspenso durante 40 años y la obra parecía estar maldita. Sus arquitectos se sucedían mientras la construcción avanzaba a duras penas. El arquitecto Rafael murió con solo 37 años y con él la idea de transformar la planta de la basílica en una cruz latina con una nave clásica.
Su sucesor, Antonio da Sangallo, trabajó con una maqueta de madera durante 8 años sin colocar una sola piedra. Tendría que aparecer un arquitecto en edad de jubilación para revitalizar el proyecto. Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti fue llamado por el Papa Pablo III en noviembre de 1546, casi por desesperación, porque ya no quedaban grandes maestros. Prácticamente todos habían muerto. El Papa Pablo III obliga a Miguel Ángel a convertirse en arquitecto de la Basílica de San Pedro. En aquel entonces tenía 72 años, algo absolutamente increíble. ¿Sería capaz el viejo maestro de llevar a cabo una nueva genialidad a los 72 años? ¿Viviría lo suficiente para dejar su huella en el edificio? ¿Y cómo construiría la inmensa cúpula? Estas eran las preguntas que muchos se hacían en aquel momento. Al igual que Bramante, Miguel Ángel quería construir una cúpula semiesférica. Era un gran admirador del Panteón. Siempre decía que había sido construido por ángeles y no por humanos. Edificios como este son los más difíciles de construir, porque la semiesfera siempre corre peligro de derrumbarse. Miguel Ángel retomó la idea original de la basílica con el plan de Bramante de utilizar una planta central, en parte porque la simetría perfecta simboliza la pureza, pero también por motivos económicos. No podía inventar algo completamente nuevo. Tenía que trabajar con lo que ya estaba construido, porque derribarlo todo y empezar desde cero habría sido demasiado caro. Pero Miguel Ángel quería demostrar su capacidad como artista y arquitecto. Su cúpula debía ser la más grande jamás construida. Miguel Ángel diseñó una cúpula revolucionaria. Se trataba básicamente de una cúpula doble, es decir, dos cúpulas dispuestas una sobre la otra, pero que apenas se tocaban. Eran independientes entre sí. La cúpula interior es la que soporta la carga, con una pared de casi 1 metro de ancho y un diámetro de 42 metros, lo que resultaba extremadamente atrevido. La idea de la doble cúpula de Miguel Ángel es que las dos cúpulas soporten la carga juntas y se refuercen mutuamente, ya que están conectadas en el borde y en la parte superior. La cúpula descansa sobre un tambor en forma de anillo, cuya parte superior está revestida con columnas dobles de 15 metros de altura. Miguel Ángel no llegó a ver terminada la catedral. Solo consiguió terminar el tambor. Cuando murió, la basílica quedó con un aspecto muy extraño. Sus sucesores heredaron una obra con un tambor sin cúpula. ¿Quién llevaría a cabo finalmente la aparentemente imposible tarea de completar la cúpula? El sucesor de Miguel Ángel fue Giacomo della Porta. Cuando éste le mostró al Papa su diseño, sabía exactamente el reto que le esperaba. Sixto V echó un vistazo y dijo: «Bueno, della Porta, ¿cuánto tardarás?» Hay que tener en cuenta que Miguel Ángel había tardado 17 años solo en construir el tambor. Della Porta dijo 10 años, lo que resultaba extremadamente poco para esta enorme catedral que, al fin y al cabo, debía tener el doble de altura que el Panteón. Y aún así Sixto le dijo: «Tienes 2 años para completar la construcción». Para erigir la cúpula en un tiempo récord, Della Porta modificó el diseño de Miguel Ángel. Convirtió su forma esférica en un arco apuntado, elevándola así otros 7 metros. Además, mantuvo la idea de la doble cúpula. Sin embargo, sus paredes eran más gruesas y mucho más estables gracias a unas nervaduras especiales. Estas nervaduras distribuyen mejor la carga sobre las zonas portantes del tambor inferior. Su segunda ventaja es que conectan ambas cúpulas para que éstas se muevan juntas en caso de que los cimientos sufran un pequeño desplazamiento
o de que se produzca un terremoto, aportando una mayor estabilidad. Della Porta también hizo colocar unos refuerzos metálicos alrededor de la cúpula. Hay 3 anillos metálicos en la parte inferior y 4 más en la zona superior. Además, la cúpula está reforzada con cadenas, placas de hierro y vigas de metal. La gran cantidad de hierro que contiene la convierte en una estructura extremadamente moderna. Este hierro desempeña un papel especialmente importante en la parte de la linterna, ubicada a 110 metros de altura. Allí la estructura está muy expuesta al viento y tiende a oscilar. Por eso hubo que construirla aportándole la mayor elasticidad posible. Esta genialidad técnica hizo posible construir una cúpula aún más alta de lo que Miguel Ángel había planeado. Sus obreros trabajaron sin descanso. A ellos tuvo que agradecer Della Porta que la cúpula se terminara al cabo de 22 meses, es decir, poco antes del plazo de 2 años fijado por Sixto V. En 1603, 12 años después de la construcción de la cúpula, Carlo Maderno, el nuevo arquitecto jefe, ordenó demoler la antigua basílica. En su lugar se construyó la nave, lo que convirtió a la Basílica de San Pedro en la iglesia más grande del mundo. Sin embargo, la fachada era extremadamente grande y bloqueaba la vista de la cúpula desde la plaza de San Pedro. Desde un punto de vista funcional, todo era perfecto. Sin embargo, el diseño de Miguel Ángel había sido mutilado. Ya no se podía ver la cúpula, especialmente el tambor, que era uno de sus elementos esenciales. Maderno eligió este tipo de fachada porque se parecía a la de un palacio, lo que daba la impresión de que dentro había una importante institución. Reducir el masivo aspecto de la fachada para resaltar de nuevo la cúpula fue la tarea encargada al arquitecto Gian Lorenzo Bernini. Sobre el papel, la solución parecía relativamente sencilla, pero para Bernini terminaría convirtiéndose en una pesadilla. Bernini recibió el encargo de construir sendos campanarios a ambos lados de la fachada. Pero como el terreno sobre el que debían levantarse es algo pantanoso, sus cimientos no eran lo suficientemente fuertes para soportarlas. Cuando Bernini comenzó su construcción, no tardaron en aparecer grietas en la fachada. Pronto quedó claro que resultaba técnicamente imposible. A pesar de este fracaso, Bernini dejaría una profunda huella. Fue él quien diseñó el interior de la basílica. Desde el baldaquino sobre la tumba de San Pedro hasta la decoración de los pilares de la cúpula y el pavimento de la iglesia. Unos años más tarde, se le encomendó una tarea que también marcaría el característico diseño arquitectónico del Vaticano, la Plaza de San Pedro. Fuera cual fuera el aspecto de la plaza, el objetivo más importante era que el mayor número posible de personas pudiera ver el balcón de las bendiciones en la fachada. Para ello, Bernini tuvo que vérselas con un obelisco de 25 metros de altura. El monolito, de más de 300 toneladas de peso, seguía en el mismo lugar que ocupaba en el antiguo circo romano. Sin embargo, este terminaría marcando finalmente el centro de la plaza ubicada frente a la Basílica de San Pedro. Estimamos que en la plaza caben unas 300.000 personas. Es una cifra excepcionalmente alta que revela la gigantesca escala de esta estructura. Bernini quería trasladar el monolito hasta el centro de la futura plaza, ya que, en su día, San Pedro había sido crucificado a sus pies, y también porque el Papa Sixto V había ordenado erigir obeliscos por toda Roma como símbolos de poder, pero también como puntos de referencia para los peregrinos.
Sixto V es el papa que hizo levantar casi todos los obeliscos que pueden verse hoy en Roma, retomando los símbolos de poder sobre el mundo que habían utilizado los antiguos emperadores romanos. Los colocó de modo que ayudaran a los peregrinos a orientarse por la ciudad. Trasladar un obelisco de más de 300 toneladas es una misión muy arriesgada. El granito es quebradizo y si se intenta llevar a otro lugar puede romperse. Por esta razón, el Papa organizó un concurso de ideas. Se convocó un concurso en toda Europa. Probablemente se enviaron al Papa unas 500 propuestas que planteaban diferentes soluciones. Una sugerencia, por ejemplo, fue rezar. El arquitecto italiano Domenico Fontana resultó ganador. Por supuesto, su propuesta no era una plegaria, sino el diseño de una máquina asombrosa. La estructura principal se llamaba castello. Era un monumental armazón de madera dotado de cuerdas y cabrestantes como una grúa. Con su ayuda se podía levantar el obelisco y al mismo tiempo protegerlo en el momento de volver a posarlo. Para proteger el granito lo mejor posible, el obelisco fue revestido con una estructura de madera. El castello, que significa castillo en italiano, sirvió para elevar el monumento. Posteriormente, el monolito fue colocado sobre una rampa dispuesta sobre troncos de madera. Un complejo sistema de poleas y bielas, del que personas y caballos tiraban con la ayuda de cabrestantes, permitió trasladar el conjunto del obelisco con el armazón. Se desplegaron 900 hombres, 144 caballos y 40 cabrestantes, empleando cuerdas de 50 centímetros de grosor. Lograron volver a poner en pie el obelisco. Fueron necesarios 37 días para recorrer los casi 300 metros hasta la nueva ubicación. A pesar de la multitud de personas presentes, la maniobra se desarrolló en completo silencio. El Papa había amenazado de muerte a cualquiera que molestase durante el traslado. Cuando finalmente llegó el momento de erigir de nuevo el obelisco, casi se produjo una tragedia. Hubo un momento muy dramático cuando el obelisco alcanzó cierto ángulo. Algunas cuerdas se habían calentado y estaban cediendo. Por un momento el desastre parecía inminente. Entonces un marinero que sabía mucho de cuerdas gritó desde la multitud: ¡agua a las cuerdas! Domenico Fontana se dio cuenta inmediatamente de que las cuerdas calientes volverían a contraerse si vertían agua sobre ellas. Y efectivamente, así fue. Pero además del obelisco, Bernini tenía otro problema que resolver: el Palacio Apostólico. El Palacio Apostólico no podía ser demolido, ya que se había invertido muchísimo en la suntuosa decoración de todo el complejo. Bernini tenía que idear un trazado para la plaza que evitase el palacio. Para ello comenzó dibujando un trapecio abierto por un lado. En la superficie ubicada tras el lado abierto del trapecio dibujó dos círculos, dispuestos de tal manera que el obelisco quedara exactamente en el centro. El resultado fue una plaza de forma ovalada. ¿Por qué un óvalo? Con un óvalo se crea movimiento, lo que hace que la plaza parezca más viva. Pero si juntas las dos formas, el trapecio y el óvalo, obtienes otro simbolismo. Un ojo de cerradura que podría hacer referencia a las llaves de San Pedro. Las llaves de la salvación. El resultado es espectacular. 284 columnas de 16 metros de altura forman dos brazos que reciben y acogen a los fieles en la plaza.
Estas 4 filas de columnas conforman 3 pasos cubiertos en cada lado. El pasillo central es el más grande, lo bastante ancho para que pasen los carruajes, y los 2 pasillos más pequeños son para los peatones. Las columnas son de travertino, una piedra ornamental, y varían en diámetro. En algunas partes de la plaza, las 4 columnatas son interrumpidas y continúan como una única fila. Para coronar esta construcción, Bernini hizo erigir 140 estatuas de más de 3 metros de altura. Este último gran proyecto de construcción del complejo tardó 10 años en ser terminado, aunque no fue recibido con entusiasmo por todo el mundo. A pesar de todos los problemas que hubo con la obra, la construcción se terminó con una gran rapidez. Pero también hubo muchas críticas, no solo por sus costes, sino también por su diseño. Mucha gente opinaba que el diseño era horrible. En su diseño, Bernini había previsto un tercer tramo con columnas. Con ello pretendía crear un efecto sorpresa, ya que los visitantes no podrían ver la basílica hasta entrar en la plaza. Sin embargo, tras la muerte de Alejandro VII, no hubo otro papa dispuesto a acometer las costosas obras de construcción. Cuando finalmente se terminó la plaza, Alejandro VII murió. La construcción había costado millones. De hecho, los costes de la construcción de toda la Basílica de San Pedro y la plaza se estiman en el equivalente a 9.000 millones de dólares actuales. Con su espectacular diseño, la Plaza de San Pedro es la entrada más simbólica y famosa del Estado de la Ciudad del Vaticano. Tras cruzar esta frontera, uno abandona oficialmente territorio vaticano para entrar en suelo italiano. Con solo poner un pie en la plaza, se puede cruzar de un país a otro casi sin darse cuenta. Pero existe otra entrada al Vaticano, en este caso secreta. Está ubicada en el interior del paso elevado de 800 metros que discurre por detrás de las arcadas de la Plaza de San Pedro, llamado Passetto di Borgo. ¿Cómo se creó este túnel y para qué propósito? Quizás como vía de escape para los papas en peligro o tal vez para servir a oscuras maquinaciones. Se construyó como un pasadizo cubierto a salvo de las miradas de la gente. Por supuesto, existen todo tipo de historias sobre cómo los papas lo usaban para encontrarse con sus amantes en el castillo de Sant'Angelo o para ver ejecutar a alguien a quien odiaban especialmente. El Vaticano no siempre estuvo rodeado por un muro. De hecho, tuvo que ocurrir un acontecimiento traumático para que el Papa decidiera protegerse mejor. En 846, los sarracenos conquistaron Ostia y se dirigieron hacia Roma. No invadieron la ciudad, pero sí saquearon las iglesias de las afueras. Este es un acontecimiento muy importante en la historia del Vaticano, ya que daría lugar al inicio de la construcción de una muralla en 848. Se tardó 4 años en completar el muro. Hoy en día solo quedan en pie algunas secciones. Estaba construido en su totalidad con ladrillos romanos y algunos grandes bloques de piedra. Probablemente tenía unos 8 metros de altura, de 2 a 5 metros de grosor, y contaba con varias torres defensivas. Esta muralla iba desde el castillo de Sant'Angelo hasta la colina del Vaticano. Pasaba por detrás de la Basílica de San Pedro y bajaba de nuevo por el otro lado, conformando una larga franja rectangular con sus casi 3 kilómetros de largo. En el siglo XIII, un tramo de 800 metros de longitud fue remodelado para crear el Passetto di Borgo, a través del cual los papas podían ir desde el Palacio Apostólico hasta la cercana fortaleza del Castillo de Sant'Angelo.
A través de este pasadizo era posible llegar al castillo de Sant'Angelo desde el Vaticano sin tener que pisar la calle. El castillo de Sant'Angelo constituía un refugio seguro, ya que la posición del Papa en Roma no solo se veía amenazada desde el exterior, sino también por revueltas y problemas dentro de la ciudad. Este pasaje de importancia estratégica fue transformado de nuevo en el siglo XV. La muralla fue elevada y el antiguo paso fue convertido en un túnel provisto de aspilleras a ambos lados. En la parte superior fue dispuesto un nuevo paso al aire libre. Esto permitía situar a soldados en la parte superior, pero también en la inferior, por donde podían moverse libremente y sin ser vistos a lo largo del túnel del interior de la muralla. A lo largo de la agitada historia del Vaticano, el Passetto di Borgo ha demostrado ser un salvavidas en 2 ocasiones. En 1494, el Papa Alejandro VI fue amenazado por el rey Carlos VIII de Francia. El Papa se salvó cruzando el Passetto hasta el castillo de Sant'Angelo. Un incidente particularmente conocido ocurrió en 1527. El Papa Clemente VII tuvo que huir de las tropas del emperador Carlos V. Y, por supuesto, no solo el Papa atravesó entonces el Passetto, sino todo un cónclave de cardenales y burócratas. Probablemente se armó un lío maravilloso en el Passetto. Aparte de estos 2 episodios bélicos, no se sabe mucho sobre cómo se utilizaba el pasadizo. Sin embargo, existen numerosos rumores sobre citas secretas. Los secretos son una característica de la vida política. El Passetto es una especie de escalera trasera glorificada, pero al ser tan secreto, se han creado mitos en torno a él de los que desconocemos cuánto tienen de verdad. Tras el último ataque en 1527, la paz reinó en el Vaticano durante 2 siglos y medio. Durante este tiempo, se realizaron nuevos proyectos arquitectónicos. Por supuesto, la construcción de la Basílica de San Pedro continuó. Pero no solo eso, también se empezaron a construir otros edificios no menos asombrosos. Como esta torre, la Torre Gregoriana o Torre de los Vientos. Es el segundo punto más alto del Vaticano. No se construyó para vigilar a los enemigos, sino para estudiar las estrellas. Pero, ¿por qué se interesa el Vaticano por la astronomía? ¿Qué influencia tiene esta torre en los calendarios del mundo? ¿Y por qué se le hizo un agujero? Se perforó una pequeña abertura en la fachada orientada al sur. No medía más de 4 centímetros. Con sus 73 metros de altura, la torre es visible desde lejos, pero no está abierta al público. Se construyó a finales del siglo XVI con una finalidad muy concreta. La construcción de la Torre de los Vientos entre 1578 y 1580 debía confirmar una reforma del calendario que el Papa quería concluir antes del final de su pontificado. Se trata del Papa Gregorio XIII, quien con esta torre quiso corregir el antiguo calendario juliano que había sido introducido por Julio César. Este no era lo suficientemente preciso y había desplazado las festividades religiosas con el paso de los siglos. De hecho, el calendario juliano no funciona tan bien porque es inexacto. El año juliano dura unos 11 minutos más que el año solar promedio. Estos 11 minutos se fueron acumulando con el tiempo, y al cabo de unos 128 años, el desfase equivalía a un día entero. Tras las puertas de una sala del primer piso, se puede descubrir el trabajo realizado por el astrónomo de fama mundial Ignacio Danti. En medio de un fresco hay un óculo, un agujero por el que entra la luz del sol. En el mármol del suelo hay una línea cincelada que va en dirección norte-sur y representa un meridiano terrestre. Sobre esta línea se proyecta la posición del Sol en el momento en el que éste alcanza su punto más alto en el cielo. Y sobre esta línea se puede marcar la entrada del Sol en los diferentes signos del zodíaco. Los momentos más importantes
son los equinoccios de primavera y otoño, y los solsticios de verano e invierno. La prueba decisiva tuvo lugar finalmente en 1581. No hay constancia de ello, pero se supone que el Papa Gregorio XIII revisó personalmente esta línea el 21 de marzo de 1581 para valorar si la reforma era necesaria. Ese día, el Papa observó el rayo de sol que caía a través del óculo dispuesto a 5,20 metros del suelo. Según los cálculos de Ignacio Danti, el punto de luz debería estar a la altura del signo zodiacal Aries. El sol debía estar en esa posición de la línea a las 12 del mediodía, pero no era así, sino que se hallaba claramente más lejos. La diferencia de tiempo entre ambas posiciones era de 11 días, y esa era precisamente la diferencia entre el equinoccio teórico y el equinoccio real en aquel momento. La reforma del calendario tuvo lugar al año siguiente. Para compensar el desfase, se modificó el cálculo de los años bisiestos y se acortó ese mes de octubre. Simplemente eliminaron 10 días del calendario. El día siguiente al 5 de octubre de 1582 fue el 15 de octubre de 1582. La demostración en la Torre de los Vientos no hizo sino confirmar el trabajo previo de una comisión científica, pero su escenificación simbolizó el poder del Papa. Este agujero, de apenas unos centímetros, tuvo consecuencias trascendentales y el calendario gregoriano terminó imponiéndose en todo el mundo. Naturalmente, la reforma se extendió primero a los países católicos. En Inglaterra, el calendario gregoriano se introdujo en 1752, y la reforma también encontró resistencia en los países protestantes. En Rusia, por ejemplo, se demoró hasta 1918, y uno de los últimos países en adoptarlo fue Arabia Saudita en 2016. Detrás de todo lo que ocurre en el Vaticano existe una intención. Cada obra, cada gesto, pretende demostrar la grandeza de la Iglesia. Esto también se aplica a la Capilla Sixtina, ubicada a solo 200 metros de la Torre de los Vientos. Incluso antes de que Miguel Ángel llegara a la Capilla Sixtina, esta ya era excepcionalmente bella. La capilla es un edificio de 40 metros de largo que discurre paralelo a la Basílica de San Pedro. Su diseño es similar al de un edificio militar. Mucho antes de que el nuevo Papa fuera elegido en estas salas, la Capilla Sixtina era ya un lugar de importancia estratégica. Cada vez que se celebraba allí una liturgia, toda la jerarquía eclesiástica se encontraba en una misma sala, por lo que el edificio se construyó de tal manera que ofreciera cierto grado de seguridad. Por esta razón, también fue muy fácil elegir la Capilla Sixtina como el lugar donde se elegiría a los futuros pontífices. Antes de pasar por manos de Miguel Ángel, la capilla ya había sido decorada por pintores como Perugino y Botticelli. Miguel Ángel recibió el encargo de rediseñar el techo, representando en él a los 12 apóstoles. Una tarea que no era lo suficientemente ambiciosa para el pertinaz artista. La capilla estaba coronada por un hermoso cielo azul lapislázuli, repleto de estrellas doradas. Sin embargo, el techo estaba empezando a desconcharse. Y este hombre, que nunca hacía las cosas como las hacen los demás, diseñó una decoración que no se parecería a nada que se hubiera visto antes. El reto no era solo de carácter artístico, sino también de una gran complejidad técnica, ya que había que pintar más de 1000 metros cuadrados de superficie a una altura de 20 metros. El arquitecto Donato Bramante ya había diseñado un andamiaje adecuado. Sin embargo, Miguel Ángel lo rechazó, ya que los andamios tenían que ser fijados a la bóveda, lo que habría dejado agujeros en su obra. Miguel Ángel y Bramante no se llevaban muy bien, así que Miguel Ángel dijo que se encargaría él mismo.
El andamio de madera que Miguel Ángel diseñó no estaba suspendido del techo, sino que descansaba sobre clavijas dispuestas encima de las ventanas de la capilla. El puente sobre el que trabajó el artista seguía la curva del techo, haciendo que un trabajo extremadamente incómodo resultara menos agotador. El puente le permitía estar siempre a la misma distancia del techo, básicamente a un brazo de distancia. La técnica de pintura requería que estuviera de pie con la cabeza inclinada hacia atrás. Había enormes dibujos preparados para cada sección del techo. Estos se recortaban, se colocaban y servían de guía para el artista. Miguel Ángel tuvo que lidiar con calambres, migrañas y tortícolis durante más de 3 años. Ilustró escenas de la Biblia haciendo uso de los relieves de la bóveda. Gracias a su formación como escultor, pintaba de forma tan orgánica que sus figuras parecen estar vivas. Terminada la mitad del proyecto, hubo que desplazar el andamio para que pudiese decorar la otra parte de la bóveda. Pero incluso la visión de su obra inacabada dejó a todos maravillados. Fue aclamada como una obra maestra desde el primer momento. El Papa quedó encantado, todo el mundo estaba entusiasmado y su obra influiría en el arte de las décadas siguientes. Miguel Ángel dejó una huella excepcionalmente profunda en la Capilla Sixtina. Pero su contribución a la Basílica de San Pedro resulta igualmente inolvidable. El tambor diseñado por él inspiró a su sucesor, el arquitecto de la Porta, quien colocó una cúpula encima. A continuación, Bernini tomó el relevo como arquitecto y diseñó la enorme plaza situada delante de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, desde hace 350 años, la historia arquitectónica del Vaticano ha sido más tranquila. Al fin y al cabo, los terrenos disponibles en el estado más pequeño del mundo escasean. De ahí que se necesitase mucha imaginación para construir un archivo. El Archivo Apostólico Vaticano comprende nada menos que 80 kilómetros de estanterías. ¿Dónde almacenar un conjunto de documentos que ocupa medio kilómetro cuadrado de espacio? ¿Qué contiene este archivo? ¿Y por qué se consideró secreto durante más de 400 años? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en el Cortile de la Piña o Patio de la Piña. Allí, al lado de los museos vaticanos, se esconde un verdadero tesoro. Toneladas de documentos y archivos históricos protegidos en un búnker de hormigón de 5.000 metros cuadrados y 2 plantas. El edificio está diseñado para resistir incendios y evacuar la humedad al exterior. Para guardar los escritos más valiosos y sensibles, los arquitectos construyeron una sala adicional en cada planta. En estas salas especiales, la temperatura y la humedad se mantienen siempre constantes. Al fin y al cabo, algunos de estos documentos tienen más de 1000 años de antigüedad. Los documentos más espectaculares datan del siglo XIII. Se cuentan entre los documentos escritos más antiguos y están redactados en idioma mongol. También se guardan allí las actas del juicio a Galileo Galilei o los documentos por los que Lutero fue excomulgado en el siglo XVI. Allí se conservan importantes documentos de la historia religiosa y también expedientes diplomáticos. Entre estos tesoros cuidadosamente guardados se encuentra un informe sobre el juicio a los templarios, escrito en un pergamino de 33 metros de largo. También este documento del siglo XVI, que solicitaba la anulación del matrimonio del rey inglés Enrique VIII y lleva los sellos y las firmas de 81 nobles. Fuera de las salas especiales del búnker se encuentran documentos menos sensibles, simples expedientes administrativos o correspondencia diplomática de todas las épocas y países. Sin embargo, el anterior nombre de Archivo Secreto Vaticano resulta engañoso. El término Archivo Secreto Vaticano, utilizado desde el siglo XVII, hace referencia al término latino secretus, que se refiere a que son los archivos personales del Papa,
y no un supuesto contenido secreto. Para evitar esta confusión, el Papa Francisco cambió la denominación Archivo Secreto Vaticano por Archivo Apostólico Vaticano en 2019. El archivo apostólico fue fundado en el siglo XVII y su primer depósito sigue en uso hoy en día, ya que el volumen de documentos es inmenso y no deja de crecer. El búnker subterráneo del archivo se construyó en 1982. Es una mina de oro para los historiadores, pero no es accesible a todo el mundo. El Papa vigente decide qué se puede ver y qué no. A finales del siglo XIX, partes del archivo fueron puestos a disposición de los investigadores bajo el papado de León XIII. La idea era abrirse a las ciencias históricas al tiempo que se preservaba la historia de la Iglesia frente a posibles ataques. Sin embargo, de pontificado en pontificado, esta apertura se fue ampliando cada vez más. Hoy en día, todos los archivos hasta el año 1958 son accesibles. La historia del Vaticano sigue escribiéndose día tras día, y los últimos diseños de su historia ocupan un lugar especial en las estanterías tras rejas cuidadosamente cerradas. Allí esperan a ser analizados por los historiadores de años futuros. El Vaticano sigue fascinando a muchas personas, para las que resulta un lugar de lo más especial, a caballo entre un pasado que se remonta a más de 1000 años y el siglo XXI. Además, cuenta con una extraordinaria arquitectura. Sus edificios y obras de arte son testigos de una profunda fe en un Dios cristiano, pero también de las luchas por el poder, el dinero y el prestigio. Razón suficiente para que la UNESCO declarara todo el territorio de la Ciudad del Vaticano Patrimonio de la Humanidad.